Duélale a quien le duela. Nuestro día. Apenas siendo un niño allá en la antigua. En el primer encuentro nacional cubano celebrado en Puerto Rico en el año 2015, más de 68 organizaciones del exilio y una veintena de organizaciones opositoras y disidentes cubanos de la isla hablaron de la necesidad de crear una representación legítima cubana, una comisión de transición. Me gustaría escuchar las palabras de Julio Schilling, que opina sobre todo esto y qué se puede hacer cuando vemos que se repiten estas lecciones de la historia y países, por ejemplo, como Venezuela, luchan por un plebiscito y en el caso de Cuba todo el mundo silencia el que no haya una presión internacional, igual que hay en Venezuela, porque haya un plebiscito en Cuba. Muchas gracias. Primero, le quiero dar las gracias a Herencia Cultural Cubana, a la Fundación para la Democracia Panamericana y a León Medical Center por realmente ofrecer este espacio. Y yo creo que el que quiera ver los logros de la medicina cubana antes del castrocomunismo puede ver el modelo de León Medical Center, que en efecto toma el sistema mutualista de Cuba. Bien rápido, antes de contestar tu pregunta, es importantísimo honrar a nuestros héroes. Y nuestros héroes no tienen que ser solamente cubanos o nosotros nacidos o vividos en esos países. Yo creo que es importantísimo darle honor a individuos como el padre Jerzy Popiliowski, porque representan algo que nuestra sociedad necesita, particularmente si aspiramos, en el caso de Cuba, a llegar a ser una sociedad abierta y permanecer siendo abierta. Todos decimos, bueno, esto es una lucha entre el bien y el mal, y es muy cierto, pero yo creo que no captamos a veces el sentido literal de esa lucha. La perversión del mal sí lo capta y sí lo entiende. O sea, desde que el comunismo y el fascismo empezó a ejercer y la búsqueda del poder, ha tenido una fascinación con la religión organizada. ¿Qué es lo que es la religión de la humanidad de Kant? Sino un intento de pervertir precisamente el orden trascendental de la religión. ¿Qué fue el experimento de los jacobinos y después de los bolcheviques? De en efecto cooptar, destruir la iglesia y cooptarla, penetrarla. China comunista estableció una iglesia paralela como un simulacro de una religión. Ejemplos como el padre Popiliowski hay que honrarlo y celebrarlo, no solo por la valentía de enfrentar una dictadura totalitaria, sino poder hacer una distinción entre una realidad, y eso es que había muchos de sus allegados que estaban sirviendo lamentablemente el mal. O sea, porque la lucha del bien y el mal no es en blanco y negro, decir, bueno, la religión organizada versus dictadura. No, la dictadura han penetrado en la religión organizada. Entonces, saber hacer esa distinción. Yo creo que la caída del comunismo soviético pues, nos ha dado a ver la enorme penetración que la inteligencia subversiva comunista hizo, igual que el fascismo hizo a la religión organizada. Sin embargo, el padre Popiliowski supo mantener y defender y rescatar lo necesario. Yo creo que eso le da un valor que nosotros tenemos que honrar, porque sigue siendo parte de nuestra lucha hoy en día y siempre va a ser. Marx establece y habla, cuando vemos el marxismo en práctica, estamos viendo lo que es una religión política. O sea, en efecto, tienen su estructura,
su simulacro de obispo, simulacro de iglesia. Eso es lo que lo quieren traspasar, y esto es un enorme trabajo del mal, donde quitan el factor espiritual y quieren introducir el materialismo, y ahora pues nos lanzamos a lo que tenemos, un hedonismo prácticamente de consumo, que eso pues les encaja muy bien a esta corriente de gran peligro. La pregunta específica de cuando miramos el caso de Venezuela, por ejemplo, hay que entender que dentro del despotismo, dentro de dictaduras, incluso dictaduras comunistas, socialistas, hay grados de porosidad. La verdad, yo creo que es indiscutible que hay menos espacio de movimiento en Corea del Norte que en Cuba. Pues también podemos argumentar que en Venezuela hay más espacio que lo que hay en Cuba comunista. Entonces, yo estaba hablando de esto justo con una persona más previamente llegar acá, que no le parece buena idea la idea de tener una especie de referéndum popular, porque dicen, bueno, pero es que esto va a validar el régimen. Y digo, bueno, ¿cómo validar? Si están en el poder, tienen relaciones con X cantidad de países, o sea. Sin embargo, si me das a mí escoger entre poder estar donde está Venezuela, quiere decir que los cubanos pueden ir a la calle, no como vemos ahora que caminan 4 pasos y son golpeados. O sea, si llegamos a ese grado, hemos ganado una victoria, o sea, hemos ganado un terreno. Entonces yo creo que hay que ver y entender dentro de esa realidad de porosidad y medirlo como una cuestión estratégica. ¿Te das cuenta? Porque todos tenemos el mismo fin. Bueno, todos no, porque uno descubre el factor de la impunidad, que es un peligro, es el mayor peligro, el mayor obstáculo a lo que es una transición democrática que vaya a empezarse. Si no se lleva a cabo un proceso de justicia transicional, si no se hace justicia, pues no es posible establecer la democracia en Cuba ni en ningún país. La memoria exige que se den respuestas y exige una rendición de cuentas. Y eso también hay muchas personas bien intencionadas que piensan que eso es un error, que eso pues simplemente va a traer pasiones malas. Pero lo que no entienden es si quieren evitar el revanchismo, si quieren evitar que la persona tome la justicia por sus propias manos, tienen que tener un mecanismo de justicia por la cual las personas se sientan protegidos, se sientan que el Estado democrático cubano, porque eso sí, tendría que ser en Cuba y por el gobierno cubano libre, que lleva a cabo un procedimiento donde se le dé a las víctimas una respuesta de lo que pasó, se responsabiliza al que cometió el crimen y se vaya a dar una indemnización a la víctima. Es fundamental para lograr eso. Entonces, yo creo que el caso cubano, cuando lo comparamos de nuevo con el caso venezolano, es que gozan de mucho más espacio político, y el que da las órdenes, el que maneja en sí lo que hay ahí es de afuera, o sea, que es el castrocomunismo. Entonces eso les permite a ellos también desligarse de ciertos detalles del manejo, porque si bien operan dentro más bien un modelo de dictadura autoritaria, sin embargo los que están dando las órdenes y manejándolo son totalitarios. Entonces tienen el lujo de poder tener una oposición, de poder dar ese espacio, porque quienes están cuidando por ello, quienes están controlando y organizando cómo se reparten el lucro del narcotráfico, que es una de las explicaciones de cómo se mantiene el poder, no solo Venezuela, sino Cuba comunista también. O sea, todo lo que pueda dar, para concluir, en el caso cubano, un espacio para que los cubanos pues puedan ejercer su derecho natural, es justo y es necesario. Muchas gracias.